Bienvenidos una vez más, espero que se encuentren muy bien. En esta tarde-noche, hoy, convocados los padres de familia al ciclo juvenil especializado, eh, para hablar de un tema muy importante, un tema muy dado hacia lo que es la gestión emocional, sí, como ustedes vieron allí en la invitación. Pero antes de eso, pues, em, quisiera hablarles un poco de quién es nuestra invitada, ¿sí? Nuestra invitada es una persona muy reconocida, muy recorrida en este tema de la gestión emocional. Cuando hablo de recorrida no me refiero pues a la edad, pero sí que tiene una amplia experiencia en lo que tiene que ver con este tema. Les hablo de Lina Saldarriaga. Lina es psicóloga, máster en psicología de la Universidad de los Andes, tiene un PhD en psicología del desarrollo de la Universidad de Concordia, de Canadá. Ha sido profesora asistente del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, consultora e investigadora del Ministerio de Educación, del Banco Mundial, la Organización Internacional de Migraciones e ICFES. Podría seguir numerando una cantidad de cosas, Lina, ¿sí? Así como también por contarles, hace parte actualmente como directora de operaciones de Aulas en Paz. Que de pronto ya ahorita Lina nos contará un poquito más qué es Aulas en Paz. Y entonces, en ese orden de ideas, mis queridos padres de familia, como les decía, vamos a abordar hoy el tema de la gestión de las emociones, aquí en el ciclo juvenil especializado, más precisamente el tema de cuidado de las emociones en familia, ¿sí? Vamos a tener unas herramientas para la gestión emocional en la adolescencia. Y pues, como el tiempo es corto, le voy a dar la palabra directamente ahorita a Lina, ¿sí? Bienvenida, Lina, y ya. Conversación. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por sacar este tiempo para que hablemos de algo tan importante como son las emociones y el cuidado de las emociones en la familia y especialmente en esta etapa del desarrollo de sus hijos, que es la adolescencia. Como Juan Carlos les estaba contando, yo soy Lina María Saldarriaga, yo soy directora de operaciones de un programa que se llama Aulas en Paz. Aulas en Paz nació en la Universidad de los Andes ya hace casi 18 años, o cumplimos, digo yo, la mayoría de edad. Eh, ya tenemos la cédula, de hecho ya estamos fuera de la universidad, nos volvimos una organización en sí misma porque se convirtió este programa en algo tan grande dentro de la Universidad de los Andes que seguimos siendo la Universidad de los Andes, pero ahora funcionamos siendo un programa que trabaja fundamentalmente en la promoción de competencias socioemocionales en la infancia y en la adolescencia y que a través de la formación en competencias socioemocionales hacemos muchas cosas. Empezamos como un programa de prevención de bullying, agresión y en general todo lo que tiene que ver con intimidación escolar, pero a lo largo de los años hemos descubierto que todo esto que se llama la formación socioemocional tiene un impacto muy importante en la salud mental de los niños, tiene un impacto muy importante en lo que tiene que ver con la crianza y todas las cosas que hacen las familias alrededor de la gestión emocional de niños, niñas y adolescentes. Y hemos descubierto además un papel muy importante que cumplimos dentro del país en la formulación de política pública en esto. Entonces, tenemos proyectos que tienen que ver con trabajos del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación o de las diferentes secretarías de educación en el país y eso ha hecho pues que el trabajo de Aulas en Paz se convierta en algo muy importante para nosotros. Entonces vamos a hablar, como les decía Juan Carlos, del cuidado de las emociones, que yo creo que es una de las cosas más importantes, digamos, que tienen que ver con la etapa de la que estamos hablando en este momento. Hay una cosa súper bonita y súper importante de las emociones. A mí me encanta iniciar siempre esta conversación sobre el cuidado emocional en familia con una idea muy sencilla. Les confieso que a veces inicio con un video, a veces inicio con una conversación y en realidad eso es muy distinto dependiendo de con quién esté hablando, pero la idea siempre es la misma. Y es, yo creo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver una película que se llama Intensamente, Inside Out en inglés. Y esa película, para quienes no la han visto, se las recomiendo. Es una película maravillosa que relata en forma de caricatura de manera muy sencilla lo que efectivamente todos los psicólogos hemos estado tratando de entender acerca del mundo emocional de las personas, no solamente de los niños. Y en esa película hay dos cosas que quiero contarles hoy
como el abrebocas y el que, digamos, el primer paso para que entendamos qué significa esto del cuidado emocional en la familia. Entonces, en esa película hay algo maravilloso. Conocemos 5 emociones: tristeza, alegría, rabia, asco y miedo, que son 5 emociones básicas. No son las únicas, además, hay todo un debate, digamos, de si los niños más chiquitos solamente tienen un número limitado de emociones o una versión más sencilla de un montón de emociones, pero lo que quiero destacar de esa película es un momento o una diferencia de momentos muy importante. Lo que ustedes están viendo en pantalla es como el tablero de control o la vida emocional de una niña de 11 años, que tiene algunas cosas que se relacionan con esas emociones y que, digamos, una de las cosas que vemos en la película es que esas emociones empiezan a interactuar. Pero casi al final de la película nosotros vemos un upgrade, como si hubiera una siguiente versión de ese tablero de control, como que es una consola distinta, como, no, yo no sé casi de consolas, pero algo general podría ser decir que pasamos del PS4 al PS5. No sé si lo estoy diciendo correctamente, sus hijos probablemente me podrían corregir, pero la idea es que esto pasa. Miren la foto de la izquierda y miren la foto de la derecha, papás. La foto de la izquierda hay menos botones, hay menos interacciones entre los botones. Si ustedes se fijan, hay más palancas en la de la derecha. Y eso es una representación muy sencilla, pero sobre todo muy realista del mundo emocional y de los cambios que pasan en la adolescencia. Entonces, la primera idea de la que vamos a hablar cuando estemos, digamos, en esta conversación sobre emociones en familia, en las edades de sus hijos, va a tener que ver con que lo que sea que ustedes hagan con sus hijos y la comprensión que tengan de ese mundo emocional, siempre arranquen pensando que la consola de sus hijos tuvo una actualización. Y esa actualización se da en términos de varias cosas. Esa actualización se da en términos de las emociones que pueden manejar. Entonces ya no son solamente estas 5 emociones que están acá, sino que son combinaciones de esas emociones o otras dimensiones de esas emociones. Entonces ya no solamente pueden sentir, por ejemplo, rabia, sino que pueden sentir frustración y molestia, que son variaciones de una misma emoción, pero con unos toques un poquitico distintos dependiendo de la manera, por ejemplo, en que se procesa. Entonces, lo que les decía es, estas 2 consolas son muy distintas. Los que no habían visto, miren la foto de la izquierda, que es una consola un poquito más chiquitica, con menos botones, solamente con 5 emociones, versus la siguiente consola, que es una consola mucho más elaborada. Entonces, primera idea, y vuelvo, les repito, papás, lo que sea que ustedes hacen, están teniendo una discusión con su hijo, están absolutamente cansados de que su hijo o su hija les contesten a todo lo que ustedes les están diciendo, es muy importante porque eso que se siente como muy agotador en la interacción emocional con nuestros hijos puede tener que ver con que esa consola de sus hijos está mucho más actualizada. Y eso es profundamente maravilloso, no es que tenga algún problema. Entonces, esa es la premisa que va a guiar la conversación que nosotros vamos a tener hoy. La segunda idea es que nosotros hablamos de las emociones y todos entendemos cosas acerca de las emociones, pero no paramos a veces un segundo a pensar que esas emociones tienen que ver con cosas muy concretas. Las emociones son, si hoy me levanté triste, si hoy me levanté feliz, pero en realidad nos están reflejando un procesamiento emocional y un mundo emocional que hay que entender muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender, mis queridos papás, es que efectivamente las emociones son un estado afectivo. Eso tiene que ver con algo que yo estoy experimentando, que yo estoy sintiendo y que además, y esto a veces se nos olvida, que las emociones usualmente van acompañadas de cambios que tienen que ver con sensaciones fisiológicas. Piensen, por ejemplo, traten de pensar cuando ustedes sienten miedo, ¿dónde sienten el miedo? El miedo lo pueden sentir en el estómago, esa sensación de nudo en el estómago, o que la cabeza se les pone grande y entonces les duele la cabeza, o a algunas personas se les ponen más frías las manos. Las emociones siempre están acompañadas de reacciones fisiológicas y tienen digamos, un propósito fundamental. Las emociones no existen porque románticamente podemos sentir que podemos sentir, perdónenme la redundancia, que estamos muy felices frente a una situación o muy frustrados frente a una situación, sino que nos permiten funcionar de manera adecuada y responder frente a situaciones que nos ocurren de manera adecuada. Entonces, eso puede ser tan complejo como viene nuestro hijo adolescente y de un portazo nos cierra la puerta y nosotros sentimos que se nos sube todo a la cabeza y queremos estriparlo,
como tan sencillo como que si ustedes, por ejemplo, leen un correo electrónico de sus jefes hoy por la tarde y ese correo estaba cuestionando, perdónenme, alguna de las cosas que ustedes hicieron en su trabajo y tomaron una decisión, y uno no sabe exactamente, el correo no es que le hable a uno, pero el correo puede suscitar una reacción emocional y uno se puede sentir como aburrido, como que no siente tanta energía, etcétera, etcétera. Entonces siempre tienen correlatos o cosas que pasan a nivel fisiológico que les permiten identificar a ustedes y a sus hijos cuáles son esas emociones. Y pues obviamente cada una de las emociones los prepara a ustedes para diferentes tipos de respuestas. Entonces pensemos en el portazo del adolescente y la rabia que les dan. Probablemente ustedes en ese momento sienten que necesitan hacer contestar, decirle, cuidadito, ¿qué hubo que aquí no tiramos puertas? ¿Qué es lo que te está pasando, Juan Martín? Bla, 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 bla. Lo mismo, por ejemplo, cuando, no sé, digamos, esta mañana había a una señora que cruzó una calle y yo no sé por qué, yo iba en mi carro, no tengo ni idea por qué la señora no miró y el carro que estaba justo adelante mío casi la atropella. Y yo recuerdo muy bien haber visto la expresión facial de la señora y era una expresión de genuino miedo. Entonces yo estaba lejos, yo no sabía, digamos, o sea, no estaba como cerca de ella para ver qué era lo que estaba experimentando, pero sus expresiones sí le pueden mostrar a uno que hay una respuesta fisiológica que está ocurriendo adentro. De hecho, mis queridos papás, eso es tan fisiológico que hay un montón de estudios que con tomografías computarizadas, con MRIs o digamos con las diferentes herramientas que tienen las personas que trabajan en este tema de neurofisiología, le pueden mostrar a uno cómo se sienten las emociones. Y solamente les pongo aquí este cuadro para que ustedes vean cómo se expresan en estos estudios las emociones. Entonces, miren, por ejemplo, la diferencia de la depresión. La depresión de izquierda a derecha es el tercer dibujo que hay en la línea de abajo. Miren cuando hay una persona sintiendo una profunda tristeza, la actividad que tiene su cuerpo, lo que está más azul quiere decir menos actividad, versus, por ejemplo, la felicidad, que tiene una actividad corporal que está en casi todo el cuerpo, o la rabia, que está, por ejemplo, concentrada en la zona del pecho hacia arriba. Entonces, las emociones no solamente son cosas que experimentamos de manera subjetiva, no son solo cosas que ustedes están sintiendo solitos, sino que sus cuerpos acompañan esa percepción o esa noción que ustedes tienen de estar experimentando una emoción, y eso es una cosa muy importante. Entonces, hay otra idea que acompaña este tema de la regulación emocional. Entonces, ya sabemos que en la etapa en la que están sus hijos, esta consola se automatizó. Ya sabemos además que las emociones tienen una función. Entonces, pues es que no es que uno las siente porque sí, porque no, sino que ocurren en nuestro cuerpo y nos preparan para algo. Y hay otro concepto asociado a las emociones que es tremendamente importante para poder entender el mundo emocional adolescente, y es la autorregulación. La autorregulación tiene que ver con la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para reconocer, monitorear, modular y adaptar nuestras emociones. Entonces, miren esto, me voy a volver un segundo para que ustedes lo entiendan muy bien. Entonces, si las emociones ocurren dentro de nuestro cuerpo y están pasando como ustedes las pueden ver en este cuadro, claramente lo que yo necesito hacer, niño de 3 años, 5, 17, o ustedes, mis queridos papás y mamás, es desarrollar la competencia, la habilidad, la capacidad de mirarme a mí mismo y entender si eso, por ejemplo, que yo estoy sintiendo que me falta como energía y estaría en esa imagen como un poquito más azul, o la felicidad, que no sé si la vieron, que es súper llena de luz, es decir, de actividad dentro del cuerpo. ¿Dónde la estoy sintiendo y cómo puedo manejarla? Esa es una de las cosas súper bonitas de las emociones, que además asusta mucho cuando estamos en la adolescencia. A veces nosotros decimos, por Dios, los adolescentes son como unos caballos desbocados que uno no puede parar con todas esas emociones y esas hormonas. Y en realidad, lo que uno hace desde etapas muy tempranas del desarrollo es que puede aprender a identificar esos colores que están ocurriendo en el cuerpo de cada uno de sus hijos para monitorearlas, saber si estoy enojado, saber si estoy aburrido, a ver si estoy triste o feliz, y modular la expresión de esas emociones. Esa habilidad de autorregulación emocional, que es una de las habilidades fundamentales de las competencias socioemocionales, tiene que ver o es
digamos, central en el proceso de cuidado emocional de la familia en la adolescencia. Entonces, esa es la que quiero que mantengan todo el tiempo en mente porque vamos a hablar de eso, vamos a hablar como de esas diferentes capacidades. Entonces, vamos a entender un poquito el ABC de las emociones, un poco como esa primera consola que les mostré, que es una consola más básica. Entonces, vuelvo y lo repito, todos los seres humanos, todos nacemos en el momento de nacer. Incluso hay estudios súper bonitos que muestran en la actividad de los neonatos, de los niños que todavía están en el vientre de las madres, que hay una, digamos, hay una muestra en su cuerpo de cosas que están pasando a nivel fisiológico que se parece mucho a esta lámina de los dibujos de las emociones que se sacan en las tomografías. Entonces, el mundo emocional es muy rico y el mundo emocional lo que va pasando es, imagínense una espiral, se va complejizando en la medida en que los niños y niñas van creciendo, ¿sí? La consola se va actualizando, pasa del PS1 al 2 al 3 al 4 y creo que vamos en el 5, eso sí estoy casi segura que estamos en el 5. Entonces, uno puede definir esas emociones, la alegría como esa sensación de bienestar, el miedo como la anticipación de una amenaza, el asco, la aversión como el disgusto que uno siente frente a cierto tipo de cosas, la tristeza como la sensación de pérdida, de soledad, de angustia porque algo está pasando, la rabia como, digamos, la sensación de malestar cuando las cosas no salen como uno quiere. Y hay varias cosas de las emociones. Las emociones son una cosa muy bonita en la medida en que nos permiten enriquecer el mundo social, por ejemplo, que tenemos. Mucho de lo que les pasa a ustedes en su vida laboral, en su trabajo, en su familia, perdónenme, en lo que tienen, en la vida que tienen con sus amigos, está enriquecida por el mundo emocional, pero a veces uno pasa como por encima algunas cosas básicas de las emociones, como de emociones para mí. Entonces, mis queridos papás, cosas que quiero que recuerden acerca de las emociones. La primera cosa que quiero que recuerden acerca de las emociones es que las emociones van y vuelven. Esto me pasa en todas las edades, pero sobre todo me pasa con los papás de los niños más chiquitos, es decir, los que están en etapa preescolar y los papás y mamás de los adolescentes. Esas son las dos etapas en que esto es como más saliente y es la idea de que las emociones se van a quedar para siempre, que uno dice, Dios mío, este está súper triste, ¿qué vamos a hacer? Y son unas emociones vividas intensamente. No hay nada más intenso que un adolescente que acaba de romper su relación de pareja o al que no me invitaron a una fiesta o al que no le permitieron hacer ciertas cosas. Esa expresión emocional en general es desbordada y uno no sabe qué hacer y me dice, pero ay, Dios mío, se van a quedar así, qué agotamiento, etcétera, etcétera. Y en realidad no. Imagínense, papás y mamás, que las emociones tienen una curva. Uno puede pintar una curva donde las emociones tienen un pico máximo e independientemente de lo que pase, de cómo se resuelva la situación, las emociones siempre bajan. Y esa bajada de las emociones en algunos casos puede llegar a ser problemática, pero digamos en otros casos es tremendamente esperanzadora, porque si yo sé que mi hijo o mi hija adolescente está tremendamente furioso o no quiere hablar conmigo o me dice que soy la peor cosa que existe en el mundo, esa emoción que lo lleva a una expresión en la cual, por ejemplo, terminamos peleándonos, etcétera, etcétera, lo que es una cosa que eventualmente puede bajar y yo puedo volver a tener una conversación con mi hijo o mi hija para hablar sobre esa emoción. Entonces, las emociones van y vuelven, no se quedan para siempre. La otra cosa que quiero, papás, que entiendan es que las emociones y los sentimientos son distintas y uno muchas veces termina hablando de manera indistinta de emociones y sentimientos. Las emociones son estas reacciones emocionales frente a situaciones que expresan una preocupación, una señal de alerta, una señal de bienestar y que tienen ese correlato fisiológico, son muy rápidas, suben y vuelven y bajan. Los sentimientos son una versión más compleja en la cual hay un componente emocional, pero también hay un componente cognitivo. Entonces, toda la parte del enamoramiento, por ejemplo. Entonces, no es una cosa en la que yo estoy necesariamente así muerta de amor, sino que, por ejemplo, yo puedo saber que mi relación de pareja con mi esposo o que una cosa que tiene que ver con el trabajo es algo que me hace sentir muy bien y es a largo plazo. Son menos volátiles, acuérdense. Cuando ustedes quieren identificar una emoción, las emociones suben y bajan. Los sentimientos tienden a ser percepciones emocionales y de nuestra cabeza que juntas dan una, digamos, una evaluación mucho menos volátil y mucho más
voy a usar una palabra un poco coloquial, pero para que me entiendan, pareja, o sea, es parejita, ¿sí? Esos son los sentimientos, son más largo plazo, tienen que ver con cosas positivas y negativas también como las emociones, pero unas son cortas, pasajeras, las otras tienen un componente cognitivo que hace que se sostengan más a largo plazo. Lo otro es algo que ya les había dicho, las emociones tienen claramente un propósito, pero hay algo maravilloso de lo que yo quiero hablarles hoy, porque muchas veces nosotros los papás, y sobre todo los papás de hijos e hijas adolescentes, tendemos a pensar que hay emociones que son buenas y que son malas. Porque, por ejemplo, si una explosión muy agresiva de nuestro hijo o de nuestra hija frente a una prohibición, a una conversación, a algo que pasa con su hermano o con su hermana, es muy, muy fuerte, en general eso produce malestar. Y entonces uno tiende a decir que la tristeza, la rabia, la frustración son emociones negativas. Y aunque se llaman emociones negativas, en realidad no son buenas o malas. Eso no tiene que ver con el valor de la emoción, sino que tiene que ver con la asociación que uno tiene como de la sensación que le produce. Entonces, claramente una rabia produce malestar versus una alegría que produce bienestar. Entonces, piénsenlo así. Hay emociones que se van más hacia el lado del bienestar y hay emociones que van más hacia el lado del malestar. Pero, papás, hay una cosa maravillosa que yo quiero que hoy empecemos y que ustedes empiecen a incorporar dentro del mundo emocional de sus familias, y es la idea de que incluso las rabias, las tristezas, para los más chiquitos, por ejemplo, si ustedes tienen hijos también más chiquitos, las pataletas, la frustración, el enojo, el aburrimiento, todas estas cosas, la melancolía, eso no es malo. Lo que es malo es lo que nos producen, o digamos, el malestar que nos producen, pero ese malestar, digamos, tampoco en sí mismo es malo, sino que es que lo percibimos como malestar. Y en realidad, ¿qué es lo que hemos encontrado más los psicólogos? Que las expresiones, las emociones tienen expresiones emocionales que pueden ser más o menos adaptativas, y ahí sí cabe un poco más la idea de que estas sean buenas o malas maneras de expresarlo. Entonces yo me puedo sentir tremendamente frustrada, yo me puedo sentir tremendamente frustrada con mi esposo porque, por ejemplo, yo siento que no me está ayudando a manejar los problemas con mis hijos adolescentes y entonces todas las peleas me tocan a mí y yo soy la mamá mala. Una cosa es sentirme frustrada y saber, por ejemplo, que mi esposo tuvo un mal día en su trabajo y decirle, pues claro, es que como está en el trabajo, ni siquiera en su trabajo lo quieren, por ejemplo. Versus, es que, oye, ¿sabes una cosa? Oye, yo no quiero hablar, me siento sola y me siento desatendida y siento que me estás dejando a mí con todos los problemas y me estoy convirtiendo yo en la mamá mala porque tú no te involucras en las conversaciones con nuestros hijos. Entonces, fíjense que en las dos estoy expresando frustración. La frustración está ahí, la frustración no es mala tenerla. Lo que es malo es la manera en que lo hago. Uno genera la posibilidad de conectarse genuinamente y decir, en este momento no soy capaz de hablar contigo, versus el otro que mete el dedo en la llaga y apunta a un dolor muy humano que lo único que hace es escalar ese tipo de situaciones. Entonces, papás y mamás, ¿qué pasa cuando uno, con estas emociones que ya les conté, y uno, empecemos a hablar de sus hijos adolescentes, no aprende a regularse emocionalmente? Pasan muchas cosas. Pasa que uno no es consciente de las emociones. Entonces pasa que sus hijos empiezan a ser gobernados por las emociones. Entonces, si yo estoy muy enojado, acuérdense que hay un correlato fisiológico en los cuerpos de sus hijos y probablemente esa rabia, la rabia prepare para la acción. Y entonces lo que termina siendo la expresión emocional de la acción es un golpe en la pared y un grito con el hermano o la hermana. Entonces, si yo no me sé regular, no puedo identificar qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Y además, no tengo clara cuáles son las emociones. Entonces, yo puedo, por ejemplo, estar pensando que estoy bravo con mi papá y con mi mamá cuando en realidad estoy muy frustrado porque mis amigos todos se fueron a cine hoy y a mí no me invitaron. ¿Sí? La otra cosa es que usualmente las reacciones emocionales de las cuales uno no es consciente son difíciles de aceptar. Y este es un pedacito muy complicado, por ejemplo, cuando estamos hablando de hogares en los cuales hay temas de agresión muy fuerte. ¿Sí? Entonces, hace unos meses me pasó un caso de un papá con un hijo adolescente, eh, digamos que me llegó por un tema de maltrato.
de maltrato. Y entonces, bueno, ya hubo muchas cosas, el gobierno involucrado, las agencias, eso más allá de eso. Pero cuando uno empezaba a indagar muy profundamente qué es lo que estaba detrás de esa situación, era un papá eh, que era incapaz de reconocer una emoción de molestia y en esa emoción de molestia también, digamos, se le desbordaba esa emoción de molestia, pero era incapaz de aceptarla. Entonces era un círculo vicioso muy complicado. Es yo me siento molesto, agredo a mi hijo, no sé por qué lo estoy agrediendo, no lo acepto, vuelvo a sentirme frustrado y empieza otra vez el círculo de agresión. Entonces son un montón de cosas que tienen que ver fundamentalmente con la identificación emocional y con la capacidad de controlar esa emoción. La otra cosa es que no tiene uno estrategias para calmarse. Y esto es una cosa fundamental, mis queridos papás y mamás. De las cosas que yo les puedo decir, si ustedes no necesitan tener hijos completamente que no se enojen o que no se frustren o que no se molesten. Eso no solamente no es lo ideal, sino que me parecería gravísimo. ¿Qué es lo que buscamos en últimas en las edades en las que tienen sus hijos? Es que encuentren estrategias asertivas para calmarse, uno, para expresar sus emociones, dos, y tres, para identificar y actuar de manera correspondiente con las emociones de los demás. Porque digamos que es muy distinto cuando estamos hablando de los niños en edad escolar o en edad preescolar, donde la gran mayoría de las veces lo que hace uno como el adulto es que uno se tiene que calmar y entonces modelar la calma. Pero sus hijos ya tienen una edad lo suficientemente en la cual su cerebro está lo suficientemente listo para empezar a combinar esa parte negativa, esa parte cognitiva con la emocional. Y por último, es muy difícil volver a retomar actividades. Y yo no sé si ustedes sabían esto, papás, que uno de los grandes predictores de un buen desempeño académico en sus hijos o en sus hijas es la capacidad de volver a su centro, porque claramente el mundo está lleno de fuentes de frustración, rabia, enojo o malestar. O también de alegría, euforia, orgullo, etcétera, etcétera, que son otro tipo de emociones un poco más complejas. Pero si yo no puedo volver a mi centro, es decir, estar ansioso y volverme a calmar, estar deprimido y volverme a calmar, eso me impide hacer otras tareas. Eso en términos de desempeño académico con sus hijos es complicadísimo, pero en términos, por ejemplo, de lo que es la vida para ustedes a nivel laboral, también es muy complicado. Entonces, entremos en materia y empecemos a hablar de algunas de las cosas que tienen que ver con el manejo emocional, específicamente en la etapa en la que están sus hijos. Entonces, la primera herramienta que les voy a dejar es, yo lo puse aquí como estar atentos, pero se los voy a traducir con una expresión que a mí me parece muy bonito, que es tener mente curiosa. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que a este punto, en la relación que ustedes tienen con sus hijos, hay muchas cosas que probablemente vienen cargadas. El tenerle que repetir 5 veces que tienda la cama, el que no ayuda a lavar la loza, o el que a veces tengo uno en mi casa que es el más juicioso y hace todo lo que yo le digo versus otro que claramente no hace nada y eso me produce malestar. Entonces, cuando uno empieza a enfrentarse a esa realidad emocional, eh, es muy difícil darse cuenta qué es lo que está pasando, porque entonces empiezan a aparecer 20 emociones al tiempo. Acuérdense que si sus hijos están en la consola de PS5, ustedes ya van como en la consola PS8, o sea, está mucho más complejo su mundo emocional. Entonces, lo primero es que ustedes tienen que estar atentos a sus propias emociones, pero también atentos a las emociones de sus hijos. Y a través del modelamiento eso se enseña. Entonces, por ejemplo, si ustedes se sentaron y leyeron ese correo de su jefe antes de salir para la casa, donde les decía, es que esto lo hiciste mal y te equivocaste y entonces te vamos a poner esta sanción, por ejemplo. Eso seguramente les puede producir un malestar y ustedes llegan a su casa y resulta que sus hijos no han lavado la loza como ustedes les habían dicho que lo hicieran. Entonces, eso puede despertar hasta el Hulk más enterrado que tuvieran en su corazón, así no tuvieran un Hulk. Y digamos que esa reacción emocional es comprensible. Pero lo que hay que tratar de hacer en ese momento, mis queridos papás y mamás, es cuando ustedes sienten que eso, acuérdense de los muñequitos, cuando se les está disparando ese rojo en el cuerpo, ¿dónde está eso? ¿Está en la cabeza, está en el estómago, está en las piernas, está en las manos? ¿Y eso por qué es? Es porque yo vengo muy enojado a la oficina,
es porque estoy cansado, estoy no me siento apoyado, esto es porque yo claramente he hecho todo lo que puedo y estoy sintiendo que mi hijo o mi hija no me para bolas. Entonces, cuando ustedes empiezan a identificar cuáles son esos disparadores, empiezan a ser capaces también de identificar cuáles son las emociones de las otras personas. Entonces son la mía, cuál es la que estoy sintiendo, qué la disparó y cuál es la emoción del otro, porque acuérdense que esto siempre va en interacción. Entonces, en ese segundo, digamos que en ese orden de herramientas, la segunda que tendríamos es una herramienta de expresión. Fíjense que la primera es una herramienta de identificación. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué fue lo que me disparó esto? La segunda tiene que ver con la expresión emocional adecuada. Entonces, como les decía hace un rato, uno puede tomar la elección de que si está muy, muy enojado con su esposo o con su esposa, le dice, claro, es que como está en la oficina tampoco lo quiere nadie y seguramente lo regañaron porque es que versus siento mucho que te ha pasado eso en la oficina. Ahora yo también estoy muy frustrada contigo. Me estoy sintiendo sola y me estás dejando con toda esta carga y este par de adolescentes aquí gritando y peleando. Entonces, cuando yo soy capaz de empezar a identificar y a tomar decisiones, es un ejercicio complejo, como en caliente, de decir, bueno, voy a tomar la decisión de voy a hablar de estas cosas, empiezo a expresar las emociones adecuadamente. Y también empiezo a hacer una cosa muy importante, papás. A mí me hacen una pregunta a ustedes casi todo el tiempo, y me la han hecho últimamente un montón, y es con todo este tema del aumento del riesgo de suicidio, que no es una, digamos que no es una percepción, hay unas cifras claras que muestran que en el mundo y en particular en nuestro país, en los niños, niñas y adolescentes hay un aumento en las cifras de riesgo de suicidio. A veces las conversaciones sobre las emociones o las expresiones emocionales que se valen en la casa son aquellas que son sobre la alegría, la euforia, el orgullo, pero en realidad hablar sobre tristeza y sobre, por ejemplo, una cosa como alguien que le diga a uno no quiero seguir viviendo es casi prohibido. Porque yo entiendo que da susto, pero claramente, si ustedes me preguntan, Lina, ¿hablar sobre suicidio aumenta el riesgo de suicidio? Y la respuesta es no. ¿Cómo se habla sobre suicidio? Ahí sí la cosa es distinta, porque una cosa es darle los detalles a una persona sobre un adolescente que se quitó la vida, cómo, cuándo, dónde, con qué métodos y qué carta dejó. Y otra cosa es sentarme con mi hijo, mi hija, hablar y decirle, te he notado muy triste últimamente y realmente me preocupas porque ya no haces las cosas que más te gustaba. ¿Quieres hablar conmigo o quieres que busquemos ayuda de otra persona? Porque la tristeza es normal, pero es que yo veo que llevas mucho tiempo triste. ¿Sí? Entonces, en la medida en que ustedes empiezan a permitirse hablar de las cosas que no son tan lindas, acuérdense que no son emociones negativas, son emociones que probablemente producen malestar, pero no necesariamente emociones negativas. La tercera herramienta es que, y fíjense que está un poquito se repite con la primera, pero en realidad no se repite, es el termómetro. Uno a veces está más o menos enojado, uno a veces está más o menos frustrado, uno a veces está incluso más o menos dispuesto a hablar. Entonces, las conversaciones en familia sobre emoción siempre requieren un paso previo, mis queridos papás, y es que ustedes no se pueden meter a esa conversación sin saber cómo están, porque puede terminar muy mal. Porque sabemos que la consola de ustedes tiene más botones de regulación, porque están más grandes, porque tienen más experiencia, porque cognitivamente sus cerebros tienen otras capacidades. Las de sus hijos, por los procesos en el que están, que se llaman tareas del desarrollo, son más volátiles, su parte, digamos, de que lo que maneja la parte frontal del cerebro de su capacidad de parar un poquito, no está tan desarrollada como la de ustedes, aunque les confieso que a veces yo he visto adultos que tampoco tienen esa capacidad, pero bueno, eso es otro caso. Pero sus consolas son más complejas y en la medida en que sus consolas son más complejas, esos son los primeros pasos que nosotros debemos hacer antes de meternos en las conversaciones y en las interacciones emocionales. Entonces, la idea es que ustedes, antes de cualquier cosa, puedan medir cómo están. Y aquí viene una herramienta súper sencilla que es como la 3.1. Y la 3.1 es, si ustedes quieren un consejo, no se vayan a meter en una de estas conversaciones ni enojados ni frustrados, ni tampoco tan felices ni tan eufóricos. Cuando ustedes hablen de cosas que a sus hijos les preocupan, les angustian, de peleas que han ocurrido, de situaciones hartas y complejas dentro de la, digamos, dentro de la vida emocional de la familia,
tómense un minuto y espérense porque acuérdense que la emoción baja. Entonces, espérense que esté más como por aquí y no tan aquí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como el cuerpo y el cerebro están preocupados en procesar esa emoción, las capacidades cognitivas pasan a un segundo plano. Entonces, por ejemplo, no podemos ver todas las opciones que veríamos si estuviéramos un poquito más calmados, o incluso pasan cosas, mis queridos papás y mamás, como que somos bastante perspicaces en decir cosas que son hirientes, motivados no por el sentimiento, sino por la emoción, la necesidad de darle curso a nuestra emoción y no porque realmente eso es lo que valga la pena. Entonces, la otra herramienta es qué hacemos con la rabia. Entonces es súper difícil cuando uno está hablando con un adolescente que está furioso con uno y entonces yo he visto, saben que me ha pasado un montón ahora que lo pienso, siempre veo un montón de adolescentes enojados en los aeropuertos y yo no sé por qué. Bueno, sí, mentiras, tengo como una idea de que los momentos en los cuales hay cambios, que se requieren esfuerzos grandes, que se sale de la rutina, esos momentos son momentos en los que se pueden producir roces. Entonces, muchas veces yo veo a estos adolescentes frustrados en los aeropuertos y digo, ¿qué es lo que está pasando que les detona la rabia? Y si uno como papá o como mamá puede tomar distancia sobre esto es súper difícil porque no en todos los casos se puede hacer. Entonces, por ejemplo, cuando el detonante de la rabia tiene que ver con cosas que les pasan con los amigos, es mucho más sencillo separarse de eso que, por ejemplo, si me contestó mal a mí, porque en ese momento uno está con los guantes puestos y el Hulk a punto de salir. Pero ahí lo que uno necesita hacer es pensar si hay algo que me permite a mí dar un paso atrás y decir, ¿será que sí? ¿Será que en este momento tengo que meterme en esta discusión? Y lo otro es que antes de, acuérdense, nada de lo que ocurre allí arriba cuando la calma, no, la rabia o la emoción que es percibida como negativa está arriba, ayuda. Es todo antes de o después de. Es cuáles son las cosas que yo puedo hacer para calmarme. Entonces, hay cosas muy sencillas. El cerebro funciona mejor cuando hay mejores niveles de oxígeno en él. Punto. Eso no tiene nada que ver con ciencia muy compleja. Póngale más oxígeno al cerebro. El cerebro le funciona mejor. Si usted está muy enojado, si su adolescente está contestando, pare un segundo, salga y respire. El respire no es como que lo ponga uno así como súper alterado, sino el respire es permita que el oxígeno entre a su cerebro de tal manera que se despeje todo lo reactivo a la emoción, eso rojo que vemos ahí, y empiece a ser un poquito más calmado y usted pueda pensar mejor para que pueda utilizar otro tipo de estrategias de afrontamiento. La otra cosa que pasa especialmente en la adolescencia y en las emociones, tiene que ver con la tristeza. Papás y mamás, la tristeza es parte de la vida. Entonces, ¿qué me pasa? Y que noto yo además un montón en las diferentes etapas y digamos que lo veo antes y que termina siendo súper grave en la adolescencia. Entonces, cuando los niños están en edad preescolar, la mayoría de los papás lo que tienden a hacer es a sacar los niños de las emociones que le producen malestar. Qué aburrido era un niño llorando, ¿sí? Entonces, no llores. Y entonces a los más chiquitos los distraen. Los niños, por ejemplo, están intentando armar un rompecabezas y no pueden y se ponen a llorar y entonces los distraen con otra cosa, o con comida, o con un juguete. Pero buscando que nuestros hijos estén mejor, a veces les quitamos una oportunidad maravillosa que es aprender a transitar por la tristeza y el malestar. Aquí les doy un tip, papás y mamás. El mejor mecanismo de prevención del riesgo de suicidio y las autolesianas es que los niños sepan estar tristes y saber que la tristeza se va a acabar. Acuérdense que esto baja. Entonces, si yo cojo un niño chiquito desde muy chiquito, en repetidas ocasiones lo que hago es coger y cambiar la tristeza por otro tipo de emoción y no permitirle que se sienta triste, que la experimente y que busque dentro de él recursos para estar mejor, estoy evitándole una oportunidad de aprendizaje maravillosa y de hecho lo estoy poniendo en riesgo para el desarrollo, por ejemplo, de un trastorno de depresión. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje con los adolescentes? La tristeza va a pasar. Ahora, resulta, mis queridos papás y mamás, que sobre todo en esta época post pandemia hemos empezado a darnos cuenta que los síntomas de la tristeza
cada vez son más frecuentes y se pasan menos rápido, es decir, les toma más tiempo a los niños sobreponerse a ese tipo de situaciones. Y eso es una realidad que estamos viviendo. Entonces, por un lado está que yo los tengo que empezar a preparar en esta idea de que efectivamente la tristeza es parte de la vida, que si yo me quedo mascando, rumiando estas ideas de tristeza, pues efectivamente puedo llegar a tener un problema. Entonces tengo que empezar a encontrar o a crear o a cultivar recursos dentro de mí mismo que me permiten tomar perspectiva y ver otra cosa. Pero además a ustedes también digamos como que les dejo aquí una idea y es que hay que empezarse a dar cuenta de cuántos son las señales de alerta. Entonces aquí les voy a dejar una herramienta que tiene 3 partes. Entonces, ¿cómo sé yo si en mi hijo adolescente la tristeza ya es muy tristeza o lleva mucho tiempo? Entonces, yo me hago 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tan frecuente es la tristeza de mi hijo? Sabiendo que la tristeza es normal, sabiendo que en la adolescencia los adolescentes tienen una consola ampliada que les permite tener un rango emocional desbordado, ¿cuánta tristeza es mucha tristeza? Entonces, si es mucha tristeza, porque yo la veo que se presenta frecuentemente, todos los días de una semana, por 2 semanas, todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, etcétera, etcétera. Si además es terriblemente intensa, y este para ustedes es un poquito tricky, porque claramente la intensidad en la adolescencia es natural en la adolescencia, pero entonces si tengo una tristeza, que es una tristeza que se desborda, y aquí está la tercera herramienta, que es una tristeza que me interrumpe la vida. Entonces, yo sé que una tristeza está desbordada cuando es demasiado frecuente, cuando me interrumpe la vida y cuando efectivamente esa, digamos, esa experiencia es tan intensa que yo desde mi lugar de mamá o papá digo, esto es too much, ¿sí? Esas 3 cosas juntas son una señal muy importante de la necesidad de buscar ayuda y de buscar ayuda profesional, de un profesional de la salud mental. Aquí les voy a contar otra pregunta que me hacen. Me dicen, Lina, pero nosotros tenemos un amigo sacerdote que es muy querido y quiere mucho a mi hijo. Esas ayudas son maravillosas, pero cuando nosotros estamos hablando de estas características en particular que yo les estoy contando, necesitamos una evaluación de riesgo y las evaluaciones de riesgo solo las hacen profesionales de la salud. Ya para empezar a cerrar, porque ya estamos llegando como a un punto en donde quiero estar aquí también para tener preguntas con ustedes, hay otra capacidad maravillosa que viene junto hasta que les estamos hablando del trabajo en la adolescencia. Entonces, fíjense la ruta que hemos recorrido. Entonces, la ruta que hemos recorrido implica entender las emociones, saber que son más complejas, perdónenme, y empezar a hacer cositas chiquitas que tengan que ver sobre todo con el poder identificar emociones propias, enseñarles a nuestros hijos a identificar las emociones en ellos y entender que en algunos casos, cuando la frecuencia, la intensidad y qué tanto interrumpe mi vida, son 3 criterios que yo puedo ver en la ansiedad de mi hijo, en la tristeza de mi hijo, en la alegría de mi hijo, esas 3 cosas, yo tengo que decir en este mundo, aquí hay que hacer algo, una intervención en el mundo emocional de mi hijo. Entonces, esas 3 cosas. Y la última o la penúltima, creo, tiene que ver con que todo eso tiene que estar acompañado por algo maravilloso que se llama la flexibilidad psicológica. Esa no es tan sencilla de enseñar. Entonces, fíjense cómo hasta ahora hemos hablado de estas consolas muy complejas con esas emociones que nos producen sensación de bienestar o sensación de malestar, pero ahora le estamos metiendo un ingrediente nuevo y es esa capacidad de dar ese paso atrás y decir un minuto. ¿Qué es lo que requiere de mí esta situación? Sus hijos en edad adolescente ya están en capacidad de hacer eso por todo su desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Fundamentalmente que lo que vamos a enseñarle a nuestros hijos es a que después de ese reconocimiento de las emociones, tiene que pensar para qué le está sirviendo esa emoción y cómo va a utilizar esa emoción para resolver una situación. Entonces, les doy un ejemplo específico. Entonces, tengo un adolescente, nuestro adolescente maravilloso, que no le invitaron y se siente muy frustrado porque todos sus amigos se fueron para cine. Entonces, el primer paso ahí es preguntar con mente curiosa, como les decía hace un rato, ¿qué están sintiendo? Entonces, ¿cómo estás? Ah, mamá, es que tú no sabes nada. Sí, yo no sé nada, pero cuando quieras podemos hablar. Yo me imagino que
te debió enojar mucho que no te invitaran a cine. Sí, porque yo les había dicho que yo quería ver esa película y ninguno me tuvo en cuenta. Claro, entiendo. Y entonces cuando uno empieza a tener esa conversación sin decir, pero es que porque eres tan bobo, es que no le pares bolas, es que ellos son tales y tales, y es que yo sí te había dicho que esa Juanita a mí no me ha gustado nunca. Y la conversación pasa a ser una conversación como, claro, a mí también me hubiera frustrado un montón que no me hubieran invitado. Y se te ocurre algo porque yo sé que quieres mucho ir a cine, hay alguien más con el que podamos ir, puedes armar otro plan. Entonces, cuando uno logra moverlos de la rabia que eso les produce, identificándola hacia encontremos otras estrategias que puedas utilizar en este momento, estamos enseñándoles a ser flexibles. Y nosotros mismos también estamos aprendiendo a ser flexibles en esa medida. Finalmente, hay una cosa que también está pasando, como para que ya le den un cierre a esto, eh, y es que ese mundo emocional, fíjense cómo, digamos, hoy hablamos de que es rico, que lo podemos modular, que hay muchas herramientas que podemos aprender, que muchas tienen que ver con la tristeza, pero hay unas que particularmente estamos notando en la adolescencia y que si ustedes empiezan a mirar los últimos estudios en salud mental escolar están mostrando que los síntomas de ansiedad son unas de las cosas que están empezando a ser más preocupantes y que están interrumpiendo, acuérdense de mi criterio de interrupción, están interrumpiendo más la vida de los adolescentes. ¿Qué es lo que pasa? La ansiedad está asociada con una preocupación constante por lo que va a pasar y por una necesidad de control. Entonces yo todo el tiempo, como vengo, y esto les voy a dar aquí el contexto, vengo yo adolescente de haber atravesado una etapa súper importante de mi vida que era la preadolescencia, encerrado en mi casa con un montón de restricciones, sin un montón de herramientas, con una incertidumbre tenaz y además viendo morir un montón de gente. Las reacciones de ansiedad frente a una situación de esas son normales. Nosotros siempre decimos que son reacciones normales a situaciones anormales. Una pandemia es una situación anormal. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que hemos estado empezando a observar es que esa sensación de estar preocupados por el futuro y por la imposibilidad de concentrarme en una tarea y completarla porque estoy tan preocupada en el futuro, pues que no, digamos, no la logro, es algo que se está dando muy frecuentemente en los adolescentes. Entonces, ¿cómo combate uno la ansiedad? Y sobre todo en esta etapa del desarrollo, tiene que ver con eso, y aquí cierro mostrándoles la importancia de la regulación emocional. Y es, ¿cómo hago yo para realmente empezar a ser nuevamente, digamos, un estudiante efectivo o la ansiedad se nos está expresando en cosas complejas, por ejemplo, como las autolesiones? Entonces, ¿cómo hago yo para ayudarle a mi hijo o a mi hija a manejar esto? Y tiene que ver con algo muy sencillo que hasta parece como bobo, y es la idea del momento presente. Pero no se imaginen que yo les estoy diciendo que se tienen que sentar sus hijos a hacer una meditación, sino que ustedes pueden, con preguntas muy sencillas, ayudarles a sus hijos, a sus hijas a mantenerse en el momento presente. Si la ansiedad es una preocupación por lo que va a pasar, por el futuro, entonces lo que yo hago es decir, ok, ¿qué es lo que pasa en este momento? ¿Qué podemos solucionar en este momento? Y en la medida en que yo me puedo focalizar en lo que pasa en este momento, la preocupación empiezo a cambiarla por acciones. Y en la medida en que yo cambio eso por acciones, me empiezo a sentir muchísimo más autoeficaz. La idea fundamental, entonces, mis queridos papás y mamás, para pensar en la adolescencia y un poco en lo que estamos hablando, y para que se vayan como con estas herramientas que les estoy contando, es uno, la idea de que ustedes tienen niños con consolas mucho más actualizadas y que eso tiene un potencial maravilloso en el desarrollo de sus hijos. Segundo, que el secreto está en poder identificar esas emociones y aprender a regularlas y a modularlas, que mucho de eso tiene que ver no con ser el mago de las emociones y aprendérselas todas, sino con simplemente mirar cosas sencillas como son su cuerpo, las respuestas fisiológicas que está teniendo su cuerpo y empezar a crear un banco de posibilidades para actuar o responder de manera asertiva. Y por último, que las cosas que tienen que ver con las grandes emociones que pueden ser
temas que se desborden o que se conviertan en problemas como la ansiedad o la tristeza larga que se puede convertir en una depresión, tenemos que mirarlo con 3 criterios: el criterio de frecuencia, el criterio de intensidad y el criterio de interrupción de la vida cotidiana. Si ustedes como papás se llevan esas 3 ideas, creo que se van equipados con 3 cositas sencillas que mañana pueden compartir con sus hijos, incluso que pueden contarles. Estuve en esta charla con Lina y Lina me contó sobre las preocupaciones sobre el futuro, Lina me contó sobre cómo se sienten las emociones en el cuerpo, no sé. El inicio de la conversación se los dejo a ustedes y les dejo la posibilidad de entender que es una etapa maravillosa del desarrollo y que la complejidad de las consolas es algo que les va a traer un enriquecimiento muy bonito en la vida, no solamente de sus hijos, sino de sus familias. Y eso es. Juan Carlos. Ok, Lina, muy prácticas esas herramientas. Muchas gracias, ya me ven. Creo yo que, bueno, antes de solicitar alguna tanda de preguntas aquí a los papás, les recuerdo que hay 2 lugares donde hemos puesto el link para el registro. Una parte es el chat y otra parte en un icono que van a encontrar allí, que son unos signos de interrogación con unos globitos, en donde está el formato de Office también, el Forms de Office, para que puedan diligenciar allí el registro y la evaluación. Y allí también, papás, pues pueden escribir sus preguntas y entonces yo le voy comentando a Lina, porque Lina no, para que ella no esté leyéndole allí directamente, sino yo le hago la pregunta y ahí vamos resolviendo, ¿de acuerdo? Dale. Dice así la primera pregunta, Lina. ¿Cómo lograr que los hijos sepan diferenciar los problemas o emociones generados por factores externos a situaciones propias familiares? Normalmente la descarga ocurre en casa con disparadores diferentes. Cuando uno monitorea la emoción y qué la dispara, ¿se acuerdan que había una pregunta que uno se hacía sobre qué la dispara? Esa pregunta tiene, digamos, el sentido de que uno puede identificar rápidamente dónde está lo que lo está haciendo sentir a uno mal, porque a veces no es tan sencillo. Pero yo creo que hay una cosa detrás de esa pregunta que quisiera tocar, y es la idea de que a veces lo que pasa en el mundo, digamos, social de los adolescentes con sus amigos permea lo que pasa en la casa y entonces terminan habiendo discusiones. Y a veces uno dice, pero ¿por qué las traen aquí? Si es que yo no fui el que le hice eso, yo no fui el que lo dejó por fuera. Y muchas veces los adolescentes tienen las garras y los dientes cuando se pelearon con los amigos y vienen a conversar con nosotros. Y uno dice, genuina, naturalmente y con toda la razón, pero ¿por qué te desquitas conmigo? En realidad, ese desquite es el mismo que uno hace, por ejemplo, cuando está enojado con su esposo y le mete el dedo en la llaga no sé, con lo que le pasó en el trabajo. Entonces, por eso es tan importante ese primer paso de la regulación emocional. Y acuérdense que uno hace una cosa muy importante en esos casos y es validar la emoción, pero no necesariamente el comportamiento. ¿Cuál es el problema de que nuestros hijos estén enojados con los amigos y vengan a la casa enojados? No que estén enojados, sino que la respuesta que tengan con nosotros es que o se aíslen o no salgan o pelean o se golpeen o lo que sea. Entonces, lo que uno hace ahí es validar la emoción y no el comportamiento. Y eso lo que significa fundamentalmente es decir, oye, yo entiendo que estás muy enojado porque no te invitaron. Y a mí también me da mucha tristeza verte así, pero ojo, que yo aquí no tengo la culpa de lo que te está pasando y cuando me respondes así, me estoy sintiendo agredida. Entonces, porfa, bajémosle un puntico al enojo y empecemos a conversar desde otro lugar. Seguramente con todos sus hijos la conversación es distinta y esta que acabo de decir no es necesariamente la que a todos les funcione, pero acuérdense, uno valida la emoción, pero no valida el comportamiento. E indiscutiblemente siempre las emociones de un lado del mundo social van a permear la familia. Hay que perderle un poquito el miedo y hay que simplemente ser muy abiertos en decir, eso aquí no se vale. Súper, gracias. Vamos con otra. Acá nos preguntan, ¿cómo abordar la negación de buscar ayuda externa o profesional cuando el adolescente no quiere ayudarse a sí mismo ni aceptan la ayuda de la familia? Ok,
Entonces ahí hay que dar un paso atrás, porque hay que preguntar qué es lo que se necesita. Muchas veces, digamos, en los casos incluso más graves, digamos, el punto central es que uno tiene que pedir ayuda de profesionales de la salud mental. Pero a veces los adolescentes, por razones varias, tienen miedo, no quieren. Incluso, por ejemplo, bueno, les voy a hacer aquí un paréntesis chiquito, incluso en los casos en donde uno observa autolesiones, por ejemplo, las autolesiones no son intentos de hacerse daño. Las autolesiones son mecanismos de afrontamiento. Entonces uno, por ejemplo, puede llegar a ver a un hijo o una hija que tiene los brazos cortados y le dice, tenemos que buscar ayuda, es que tienes que hacer algo. Y en realidad, en la cabeza del adolescente o la adolescente, él ya está haciendo algo o ella ya está haciendo algo porque el cortarse le permite tener control sobre una situación, cambiar un dolor por otra cosa, manejar ciertos tipos de sensaciones a nivel corporal, etcétera, etcétera. Cierro el paréntesis. Pero entonces, lo más importante es empezar con mente curiosa y empezar a entregar información y no necesariamente obligar al adolescente a que tome una acción que sea la que uno decide. Entonces, hay que plantear un mínimo. Un mínimo es, si mi hijo lleva una semana sin levantarse de la cama o no rinde en el colegio, ahí hay que buscar ayuda profesional. Y ustedes además, como sus papás, sus mamás o sus cuidadores, porque no necesariamente todos los niños y las niñas están con papá y mamá, tienen la obligación de hacerlo. Entonces decir, mira, esta situación que yo estoy viendo está muy grave. No es normal que tú no te pares en toda la semana. No es normal que tú llores todos los días al volver del colegio. No es normal que la lista de las cosas que ustedes pueden estar pensando que no funcionan bien. Puede que no sea conmigo y puede que no sea de la manera en que yo lo estoy planteando, pero alguna solución tenemos que encontrar y tenemos que buscar ayuda con alguien. Entonces, fíjense que es distinto decirle, tú tienes que ir donde el médico tal y tal que te consiguió porque ese es el psiquiatra de la abuelita y es muy querido, a esto está interrumpiendo tu vida y uno les puede mostrar, mira, esto te pasa todos los días, esto te lo está interrumpiendo y esto además es de un dolor que yo te veo desbordado del dolor, vamos a buscar ayuda. Probablemente a la primera, no quiero, probablemente, pero esto es un punto en el cual uno empieza a, tanto va el cántaro al agua hasta que por fin lo rompe. Si uno arranca por ahí y si uno arranca por decir, yo no entiendo muy bien lo que te está pasando y probablemente tú no quieras conversarlo conmigo, porque en esta etapa pasa, permíteme por lo menos encontrar una persona o ayudarte a encontrar una persona que te oriente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes no son esas personas? De una vez les digo, no son los amigos. Ojo, porque muchas veces lo que me dicen los papás es que yo lo mandé a estar con fulanita porque es que él y fulanita son muy buenos amigos. O la novia. Eso me está pasando un montón con los intentos de suicidio de la novia. Entonces tengo niños que tienen ideación suicida o niñas y los mandan con el novio o la novia. Y no es que el novio o la novia no los quieran, pero lo que sí pasa es que no están preparados para hacer una evaluación de riesgo. Entonces, el buscar ayuda es con un profesional de la salud mental. Con el que te sientas más cómodo, buscamos 4, la EPS, la prepaga, lo que tú quieras. Pero buscamos opciones que al final terminen en que tenemos un profesional que nos ayude a evaluar esta situación. Gracias. Muy precisa. Bien, acá viene otra. Mi nena se bloquea al momento de presentar los exámenes. Ella dice que le vienen pensamientos negativos de no tener la capacidad de responder bien. ¿Cómo podemos afirmarla para que se sienta competente? Entonces, eso es un clásico en las cosas que estamos viendo en ansiedad, que es la ansiedad frente a las tareas como la presentación de examen. Entonces, ahí lo que hay que hacer es pedir un ajuste con el colegio paulatino y un proceso, digamos, en el cual se puedan volver a acercar a la tarea de los exámenes de una manera un poco más tranquila. Una cosa que a mí me encanta recordarles a los papás es que un niño o una niña se sienta ansioso frente a presentar un examen no quiere decir que no lo tiene que presentar. Quiere decir que tienen que encontrar una manera alternativa para poderlo presentar de tal manera que no se sienta tan ansiosa y pueda hacerlo bien, ¿sí? Porque me está pasando, tengo trabajo que estamos haciendo con varias universidades y en los primeros semestres de las universidades los estudiantes están teniendo exactamente esto que la mamá nos acaba de contar. Entonces, ¿qué hago yo? Hablo con la persona que dentro del colegio esté encargada, digamos, de mirar esta parte de salud mental y empezamos a hacer esos ajustes razonables, paulatinos y temporales.
porque lo que no queremos hacer es volver a los niños mancos emocionalmente y entonces cada vez que yo tenga que presentar un examen, perdónenme, van a tener que tener concesiones, sino que lo que van haciendo es buscando una aproximación un poco más sistemática al miedo. Entonces, ¿cuál es el miedo al examen? Es que no me va a ir bien, pero tratemos de concretarlo. No te va a ir bien porque no te vas a acordar de lo que estudiaste, no te va a ir bien porque no sabes cómo escribir, no te va a ir bien porque es un examen en línea y tiene un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, factores como el tiempo pueden llegar a ser muy estresantes para los niños. Entonces, yo puedo hacer un ajuste temporal en el cual tenemos menos tiempo para, digamos, quitamos la restricción de tiempo para presentar el examen. Pero eso todo se debe hacer de manera consultada con el colegio. Bien. Otra pregunta. ¿Es normal que se peleen tanto entre hermanos? Sí y no. Mejor dicho, sí, porque el escenario de hermanos es un escenario privilegiado para que todas las cosas que pueden salir mal salgan mal en las relaciones de los niños. Porque no hay como toda esta parte social en la cual yo regulo mi relación y tengo que tener una buena relación y no me peleo, sino que como estar en la casa sea muy duro. Pero hay una cosa maravillosa o una cosa maravillosa que tienen las diferentes características de las relaciones entre hermanos y es que son escenarios de práctica y escenarios de prácticas en donde yo puedo poner reglas muy sencillas que no necesariamente son reglas que puedo poner si están peleando con un amigo, porque pues yo soy la mamá, la misma mamá para los dos y el mismo papá para los dos. Entonces lo que eso significa es que yo puedo, por ejemplo, poner reglas de lo que se vale o de lo que no se vale. No esperar que no peleen, sino ver cómo se están dando esas peleas y en qué les puedo ayudar para que esas peleas o esos digamos, conflictos sean menos complicados. Acuérdense que los conflictos en sí mismos no son problemáticos, son naturales, importantes, sirven para aprender a negociar. Los conflictos son maravillosos. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no tengo las herramientas, entonces lo resuelvo muy mal. Y como además no tengo como esas cosas sociales que impiden que, por ejemplo, y esto pasa con los hermanos, se pueden agarrar a puños, a golpes, etcétera, etcétera. Eso no ocurre como en general en las otras relaciones sociales, entonces eso puede desbordar muy fácilmente. Entonces, reglas claras sobre cuando en esta casa hay una discusión, cómo la manejamos. Segundo, ¿cuál es el lugar de ustedes en las peleas? Porque muchas veces el problema termina siendo no tanto que estén agarrados, sino que uno va y le dice y el otro va y le dice y ustedes tienen que empezar a decir cosas como ¿quién fue? ¿Qué pasó? ¿Quién empezó? ¿Se dan la mano? Y uno puede hacer cosas como escuchar las versiones. Por ejemplo, ok, María Camila, ¿qué te pasó a ti? Ok, Juanita, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo crees que Juanita se sintió cuando tú le jalaste el pelo? ¿Cómo crees tú que no sé quién se sintió? Y entonces uno empieza a hacer más preguntas curiosas que lo que hacen es completar las versiones y no tanto darle la razón al uno o al otro. Nos dicen aquí, intento interpretar esto. Dice así, ¿cuál sería una sugerencia para manejar este tema de las emociones con hijos de padres divorciados, si los padres divorciados no tienen una buena comunicación? Uy, eso es un reto enorme. Eso es un reto enorme que además estamos viendo un montón, porque hay un montón de niños y de familias distintas ahora. Pero nuevamente, como todo, uno puede ver esto como un reto o como una oportunidad de aprendizaje maravillosa. Entonces, aquí está, por ejemplo, la idea de los mínimos acuerdos que deben existir. Entonces, si uno parte de la idea de que papá y mamá se separaron porque realmente no la lograban, tenían un tema por lo que fuera, por infidelidad, por incompatibilidad, por el trabajo, por peleas constantes, etcétera, etcétera, hay unos mínimos en la crianza y aquí está donde los adultos necesitamos también trabajar en nuestras propias competencias socioemocionales. ¿Cuáles son las cosas que son innegociables? Las cosas que son innegociables, por ejemplo, es no agredimos a los demás. Entonces me dice, pero Lina, ¿cómo hago yo para negociar esta vaina cuando yo ni siquiera me hablo con este señor? Entonces hay que encontrar maneras de comunicación. Esto puede ser por un correo electrónico, esto puede ser a través de algo, de una persona, no lo sé. Pero lo que está detrás de eso no es tanto que yo logre enviar un correo electrónico o no, sino que una de las cosas que garantiza que los niños estén bien es la consistencia en las reglas y en las rutinas. Si yo tengo Júpiter acá y Mercurio acá,
y me la paso entre Júpiter y Mercurio y acá floto y acá hay un gas que no me permite respirar, pues entonces mi vida es caótica. Entonces lo que tengo que arrancar por hacer es, como sea, encontrar una posibilidad de hacer unos acuerdos mínimos, mínimos en términos lo que quieran, la alimentación, cosas en donde ustedes sepan que no van a tener conflictos y que por lo menos pueden arrancar por ahí. Cuando uno logra encontrar lugares comunes en los cuales uno con el otro está de acuerdo por lo menos en unas mínimas cosas, los niños empiezan a percibir que Júpiter y Mercurio son consistentes en algo. Y a partir de ahí se empiezan a construir acuerdos que permitan que los niños sientan una cierta consistencia. Y ese es el asunto. Difícil, dificilísimo, porque la gran mayoría de veces los adultos que terminan separados no se quieren hablar. Pero es que en este caso no estamos hablando del problema de los adultos. Y eso es una cosa que a veces se nos olvida. El problema aquí no es si usted peleó o no peleó, o si le puso o no le puso los cuernos. El problema es que usted tiene un hijo o una hija que está de por medio y que necesita de todo su compromiso parental, que puede significar hacer de tripas corazón y contestar un correo electrónico por el bienestar de ese niño o de esa niña, porque si no, no va a haber otra manera de lograrlo. Gracias, dice así. Siguiente pregunta. Hola, Lina. Gracias por tu sesión. Mi hijo ha tenido algunos momentos de mucha ansiedad. Ha salido a correr. Él practica un deporte de alto rendimiento. Y la manera de regularse ha sido salir a correr en la noche. ¿Cómo le puedo ayudar desde casa a regular esa ansiedad y entender qué es lo que le preocupa? A mí me parece un maravilloso mecanismo de afrontamiento, pues digamos, a menos de que sea muy peligroso y en la noche correr sea difícil. Pero ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que cuando yo logro encontrar un mecanismo de afrontamiento que baje esa emoción, la ansiedad es una de esas que sube y muy bajito, perdón, y muy pronto termina bajando, ¿no? El hacer algún tipo de deporte permite dos cosas. Por un lado, que llegue más oxígeno al cerebro y por otro lado, que se generen endorfinas, que son como estos, digamos, químicos en el cerebro que les permiten a ustedes sentirse un poco mejor. Entonces, correr puede llegar a ser un mecanismo muy positivo de afrontamiento frente a situaciones de ansiedad, acompañado de otras cosas. Porque cuando dijiste, Juan Carlos, correr, yo pensé que salía a correr, o sea, que se iba. Y en realidad eso, por ejemplo, es muy, muy nocivo. Pero si correr es una manera de calmarse y regularse y después volver a retomar la tarea, yo no le vendría ningún problema. Ahí lo que trataría de hacer es darle otras alternativas, porque no puede convertirse solo en correr. Tiene que ser otras cosas. Y si no puedes correr en ese momento, ¿qué otra cosa puedes hacer para calmarte y para bajar esa ansiedad? Y cuando uno empieza a ampliar el repertorio, es mucho más fácil controlar los episodios de ansiedad. Bien. Hay tres preguntas que se parecen, entonces te voy a leer las tres. Dale. Para que tengas así. Dice así. ¿Cómo tener una conversación con mi hija venciendo su rechazo a hablar o ampliar un poco más de información? Dice la otra mamá. Nuestro hijo es muy reservado, no comparte fácilmente sus vivencias escolares y por lo general responde con mala actitud. Y la otra pregunta es, ¿cómo acercarnos a los chicos que son muy reservados? No los molesten. Yo sé que suena muy gracioso, pero a veces, y yo lo entiendo mucho, a veces tenemos un afán enorme por entender qué es lo que está pasando, porque además los vemos callados, o los vemos enojados, o los vemos furiosos, y uno dice, Virgen Santísima, qué es lo que está pasando ahí detrás. Pero en realidad, acuérdense que la tarea del desarrollo de sus hijos y sus hijas no es en este momento, no es necesariamente construir una relación profunda e íntima con ustedes. Íntima quiero decir intimidad emocional. Es decir, intimidad emocional, que yo te puedo contar cosas y tú me cuentas cosas, porque eso no es lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Que eso hagan con sus amigos, no con ustedes, porque esa etapa con ustedes ya la hicieron en su edad preescolar y escolar. Entonces, si uno arranca las conversaciones, porque muchas veces nos pasa y esto lo hacemos sin querer, desde, por ejemplo, juzgar. Ay, es que tú últimamente has estado muy callado y yo sí quiero saber qué es lo que te está pasando porque a mí me preocupa. Si yo llegara hoy, por ejemplo, Juan Carlos, y te digo, ay, Juan Carlos, es que tú sí estás muy callado y la verdad es que yo sí estoy muy preocupada en el fondo y me dices qué es lo que te está pasando, ¿tú me lo sueltas fácilmente? Pues que no,
porque lo que estoy haciendo es empezar a interactuar contigo desde una opinión mía que probablemente tú percibes que no capta lo que tú estás sintiendo. Si uno se acerca a los hijos desde una manera curiosa, y sobre todo a los adolescentes desde una manera curiosa y protectora, es decir, un balance entre el mirar esto de manera casi que desprevenida, pero también asegurando que uno está monitoreando lo que pasa, es mucho más fácil. Entonces, ese balance entre el amor y las reglas es bien complejo. Entonces, yo estoy aquí y te quiero y te monitoreo. Entonces, soy una mamá que está presente y yo quiero saber qué es lo que estás pasando. Pero en vez de decirle, ¿por qué estás oyendo esa música tan horrorosa? Decirle, oye, ese nuevo grupo que tú estás oyendo, ¿quién es? Yo nunca lo había oído. Cuéntame un poquito más. Desde la información y desde sus gustos es más fácil hacer clic versus esa cosa tan horrorosa que usted está oyendo, que está invalidando lo que a ellos les gusta y que no necesariamente está abriendo una puerta. Entonces, utilicen preguntas curiosas, no arranquen por juzgar y sobre todo no se lo tomen personal. Esto suena súper difícil, súper fácil, pero es súper difícil. Uno a veces se toma personal los enojos de los adolescentes y no son necesariamente contra uno. Los adolescentes empiezan a mostrarle a uno más esa conexión justo, mis queridos papás y mamás, en el momento en que tienen una necesidad. Entonces, acérquense desde los gustos de los adolescentes, acérquense con mente curiosa, acérquenles contando cosas que de pronto al principio les parecen frondias y ni siquiera les quieren contestar, pero cuando ustedes empiezan más por el ladito a tratar de curiosamente conocer el mundo de las cosas que les gustan, de las relaciones que son importantes para ellos sin juzgarlas, eso hace mucho más fácil la comunicación. Muy bien, Lina. Esas fueron todas las preguntas. Creo que ya Muy los bien. papitos no tienen más preguntas. Yo recuerdo, antes de despedir a Lina y agradecerle a los papás que no olviden diligenciar el formato de registro, de asistencia y la evaluación. Y pues, Lina, muy agradecido de verdad. Fue una presentación muy buena. Creo que los papás quedaron agradecidos. Hablo por ellos, pero yo sé que en las evaluaciones se va a notar así. Sí, muy preciso además este tema del acercarnos a partir de las emociones, sí, más no que las emociones nos aparten de nuestros hijos, que es lo que regularmente suele pasar. Y no, pues muchísimas gracias, padres de familia. Gracias, Lina, por este espacio que nos regalas, que nos brindas aquí al Gimnasio Los Andes. Y bueno, nos veremos en 15 días que nos vas a acompañar Otro con los padres espacio. del ciclo intermedio y prejuvenil, hablando de la temática, pero más apuntada a las etapas de desarrollo que están sus hijos. Muy agradecidos, padres de familia, por su asistencia. Lina, muchísimas gracias y seguimos hablando. Que estés Gracias muy a bien. todos.